Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Son las 7:07. Entramos 7 minutos un poquito retrasados, pero ya estamos aquí en el conversatorio de este jueves. Estoy sumamente brilloso, me pasan por ahí un cliente porque estoy muy brilloso. Como ustedes algunos ya lo sabrán, el conversatorio de hoy lo vamos a dedicar a que dos voces autorizadas de la academia, dos académicos muy reconocidos, nos den luces para poder interpretar de otra manera, o de otra forma, o de otros ángulos, lo que está pasando con nuestro gobierno, usando como excusa para hacerlo, pues que hoy justamente el gobernador presentó su segundo informe de labores, y hace unos días pues, llegó a su segundo año de gobierno, ¿no? Entonces concluye el primer tercio de su mandato, ¿no? Son 6 años, cubre 2, vamos por los otros 2. Entonces primero quiero dar la bienvenida. Bueno, antes que nada saben toda la mecánica de este conversatorio. A veces hago toda esta perorata porque en las mecánicas de las redes sociales tenemos que dar más o menos tiempo para que la gente se vaya conectando. Como saben, este conversatorio siempre se hace en vivo. Estamos transmitiendo desde el estudio que tenemos aquí en las oficinas de AD. Estamos transmitiendo a través de vía streaming en el sitio de nosotros, en el portal, pero también a través de las redes sociales. Ahí están todas las cuentas por las cuales ustedes pueden acceder, pero sobre todo pueden participar, porque la intención de esto es que la gente participe con su opinión, que todas son válidas, no hay malas opiniones, todas son bien recibidas, con las reglas elementales de respeto, por supuesto, ¿no? Háganlas, participen. Creo que es un tema que nos debería de interesar a todos. Creo que la gente, en la medida en que la gente se involucre en estos temas, pues esto va a ir mejorando. Bueno, dicho todo esto, doy la bienvenida a la doctora Verónica Hernández Alcántara, quien la verdad me agotaría de leer todo tu currículum, pero bueno, puedo decirles que es doctora en Derecho, y que creo que tu opinión desde esa perspectiva creo que será muy, muy, muy interesante y muy ilustrativo, ¿no? Y también está con nosotros pues, el doctor Eric Andrés Toledo Villalpando, quien es doctor en ciencia política, ¿no? En ciencias sociales, quien también, por supuesto, creo que nos va a abrir una perspectiva que tal vez nosotros no tengamos tan presentes. No sé con cuál sería la pregunta adecuada para empezar, pero les voy a simplificar un poco también, ¿no? Cumple 2 años el gobernador, y la verdad que mínimamente es un gobernador que divide opiniones, habría que decirlo así, ¿no? Hay quien, no sé si desde el interés de grupo, desde el interés político, desde algún interés, lo califica muy mal, y hay quien desde su propia posición lo califica muy bien. Pero ¿qué herramientas tendríamos los ciudadanos comunes y corrientes para poder evaluar con justeza a un gobierno? Es decir, ¿cómo saber si realmente está funcionando más allá de la propaganda o el barullo mediático o la propaganda política? ¿Qué herramientas tendríamos que usar los ciudadanos, desde el punto de vista de ambos, para poder evaluar con justeza el trabajo de un gobierno? Doctora, ¿tú qué nos puedes decir? Muchas gracias. Bueno, pues primero agradecer. No, hombre, es un bienvenida. placer coincidir aquí con ustedes. Bueno, me parece que en primer término, lo que le aman los políticos es evaluar en primer término cuál es la imagen que tienen las personas al respecto. El que se ponga su imagen en primer término, donde se reconozca, donde lleve todas las vivas, todas las porras, etcétera, y obviamente esa medición es vital para que obviamente voltee la iniciativa privada a verlos con buenos ojos, por supuesto, el que tenga confianza justamente en que aparecen por todas partes y que bueno es considerado como aceptable, como que se reconozca su trabajo, que en todas partes aparece. Eso es por una parte, pero solamente es la apariencia externa. Yo me iría a 5 elementos fundamentales. 1, ¿qué se ha hecho en el tema de seguridad? ¿Qué pasa con el combate a la corrupción? ¿Qué pasa, por supuesto, con el desarrollo económico, la salud y la infraestructura? Y creo que esas materias, pues sí nos darían como mucha tela de donde cortar. O sea, no evaluar en abstracto, como normalmente hacemos, ¿no? Que la evaluación es en abstracto. No tenemos esta capacidad como de discernir, o de dividir, o diseccionar, y decir, siempre caemos en la simplificación, y siempre es recurrente el pensamiento binario. Así es. ¿No? El pensamiento de decir, o es bueno, o es malo.
o no sirve para nada, o casi es. ¿Tú qué opinas, doctor? Yo considero que la ciudadanía mide a sus gobiernos fundamentalmente en cuanto a los resultados tangibles en 2 o 3 rubros. Uno, la percepción que tienen con respecto a la seguridad, la percepción que tienen con respecto a la ausencia de violencia, y por otro lado, qué tanto ese gobierno impacta positivamente en su calidad de vida. Fundamentalmente, la ciudadanía creo que vislumbra estos 2 aspectos como prioritarios. El aspecto de la seguridad, porque es un tema nacional, es un problema nacional, y el tema de la calidad de vida, es decir, las oportunidades económicas, las oportunidades de desarrollo personal, colectivo, familiar, y yo creo que en esos términos se construye una opinión en positivo o en negativo del gobernante en turno. Los demás aspectos, la racionalidad en la toma de decisiones, el qué tanto sean pertinentes o adecuadas las decisiones en materia pues no sé, de otros temas como educación, salud, sí impactan. Sin embargo, creo que lo prioritario para la ciudadanía es cómo se siente al salir a la calle, en primer término, y después, cómo regresa de su trabajo, para qué le alcanza, para vivir bien o no. Creo que esos son los temas prioritarios desde mi punto de vista. Necesidades básicas, yo las entendería así, ¿no? Las necesidades primarias casi, es decir, cómo impactan en mi felicidad, porque creo que hay temas que también no se hablan. Bueno, es que tiene que ver con la felicidad, está asociado directamente con la capacidad de bienestar, no solamente, pero también de felicidad. Creo yo que me parece muy bien lo que propones, doctor, ¿no? Es decir, bueno, vámonos por rubro para ver. Pero antes de empezar eso, ¿qué tanto contamina la opinión de la gente? ¿Es la propaganda política o el interés político? Porque el comentario siempre de la élite política pues lleva una carga de interés, ¿no? Que inocula en la sociedad. O sea, influye para que la gente, no necesariamente a partir de una realidad, sino de una percepción, formule una opinión. Y lo vemos ahora, ¿no? Lo vemos ahora. Creo que nunca como ahora, ¿no? Nunca como ahora. Si vemos un bloque político, bueno, pues estamos viviendo, no solo en el Estado de México, sino en el país en general, pues el Armagedón, ¿no? Estamos en el apocalipsis casi, y México se va a acabar y todo está muy mal y está peor que de los peores. Pero si lo vemos también desde el otro punto de vista, pues en este caso desde la izquierda, estamos viendo desde el punto de la derecha, desde el punto de vista de la izquierda, hombre, pues estamos en el nirvana, ¿no? Sí. Eso obviamente contamina o no la opinión de los ciudadanos comunes y corrientes desde tu opinión. Sin duda, imagen siempre va a ser percepción. ¿Qué es lo que quiere proyectar? Y generalmente nosotros estamos acostumbrados justamente como bien apuntabas, o es blanco o es negro. Calificamos o descalificamos. Me va bien, está perfecto. Si ya sufrí un incidente delictivo, entonces todo está mal. Todo está mal, ¿no? Entonces, obviamente, las personas si sufren un hecho delictuoso en su persona, necesariamente todo se va a volcar hacia ese punto en particular. Si eso sucede en otra región del país, donde a mí no me afecte, donde las lesiones ocurrieron a una persona que vive en otro lado, que no ni siquiera dimensiono qué significa comer con 20 pesos, pues obviamente me es ajeno. Claro. No voy a opinar al respecto mientras yo esté bien. Pero en el momento en el cual yo soy víctima de un hecho delictuoso, donde obviamente, como bien apuntaba Eric, no tengo los medios suficientes como para tener una vida decorosa. La Constitución lo dice. No se supone que el salario tendría que ser justamente que alcanzara para todas las remunerador, sí, básicas. Y cuando obviamente no precisamente es así. Estamos con una población de más de 17 millones 800 de población, casi 18 millones. No es cosa menor. Entonces, siendo el Estado más grande en población y todo lo que esto implica, es exponencial el tipo de problemáticas. Entonces, me parece que calificar o descalificar así, en blanco y negro, no sería tan adecuado. Hay claroscuros, siempre entre un extremo que decía Aristóteles, uno que peca por exceso y otro por defecto, busquemos el justo punto medio. Entonces, sin exaltar las virtudes, pero tampoco demeritar los logros que Vivimos una época distinta
para la construcción de la opinión pública. Las redes sociales, algunos las han llamado las benditas redes sociales, otros las malditas redes sociales, construyen esta opinión a través de la percepción, pero fundamentalmente a partir de emociones, o evocando o apelando a emociones. Es lo que algunos teóricos han denominado la era de la posverdad. Sí. Es decir, vivimos una época en la que, apelando a las emociones, apelando a este tipo de episodios, me han violentado, me han agredido, me secuestraron, se viralizan este tipo de comentarios, y entonces la opinión pública pierde un poco la objetividad o la claridad con respecto a lo que está realmente sucediendo. No porque a una persona le haya sucedido un episodio desafortunado quiere decir que todo está absolutamente mal. Sin embargo, la dinámica propia del relacionamiento a través de las redes sociales nos da mucho ese tipo de percepción, y no alcanzamos todavía a contar, siento yo, con una ciudadanía lo suficientemente crítica, lo suficientemente informada como para poder generar o construir una evaluación más precisa de sus gobiernos. Evocaba a Aristóteles, la doctora evocó a Rousseau. Él señalaba que la obligación de los ciudadanos, al tener la posibilidad de participar en los asuntos públicos, le impone el deber de informarse con respecto a estos asuntos. Es decir, el derecho que tenemos de emitir una opinión, el derecho que tenemos de votar, el derecho que tenemos de tomar parte en la vida pública de este país involucra necesariamente el derecho a informarnos. Desafortunadamente aún no contamos con una ciudadanía completa en el pleno sentido del término. Bien desarrollada. Bien desarrollada como para poder contar con una evaluación muy sensata y muy madura de sus gobernantes. Nos vamos y nos seguimos yendo más por estas percepciones. O por las emociones. O por las emociones. La evaluación entonces parecería que es más intuitiva, ¿no? La evaluación que se construye es intuitiva, es decir, percibo, siento que esto no está mal, me dijeron que no está mal, aquel me contó que le hicieron esto, que a su tía le contaron esto. Luego entonces, ¿qué consideración tendría que tener, o qué rango de influencia tendría que tener en este caso la opinión colectiva sobre el desempeño de un gobierno? Si tendría que ser meritoria para que se modificaran políticas públicas, para que se corrigieran caminos, o tendría que considerarse, dejémoslo a la plutocracia, a la gente que realmente tiene los conocimientos, que nos evalúe. Adelante. Yo considero que es un asunto, somos un régimen democrático, o aspiramos a ser un régimen democrático. Siento yo que todos tenemos el derecho a opinar y a emitir nuestro punto de vista. En una democracia, siempre a mis estudiantes les señalo, la democracia es como esta película Ratatouille, ¿no? Si allá todos pueden cocinar, cualquiera puede cocinar, en una democracia cualquiera puede gobernar. Eso tenemos que tenerlo absolutamente. Lo tenemos clarísimo en México. Clarísimo, o sea, eso. Claro. Y además de eso, cualquiera puede opinar, y cualquier opinión es válida en el sentido de que se trata de una democracia. Yo creo que habrá que apuntalar la construcción de una opinión mucho más madura, mucho más sensata. Es un tema profundo, educativo, ¿no? Y también de acceso. Creo que tenemos acceso a una cantidad impresionante de información, como nunca antes quizá en la historia. Sin embargo, no la explotamos, ¿no? Nos seguimos yendo por estas percepciones, por estas emociones, y la información está ahí a la mano, y además tenemos los ciudadanos, en el contexto de este régimen democrático, un derecho fundamental consagrado en el artículo 6º, el derecho de acceso a la información pública, y creo que muchas veces no hacemos un uso cabal de ese derecho. Andamos preguntando nada más cuánto gana fulanito, cuál es lo que se llevan de tajada, ¿no? Es decir, nos preocupa más en el acceso a la información las cuestiones económicas y más de corte de sueldos o de salarios de los funcionarios, que realmente la racionalidad que se imprime en la toma de decisiones o en la construcción de políticas públicas. Sin duda alguna, coincido totalmente con él.
las solicitudes de información versan fundamentalmente cuánto gana fulanito de tal, pero más allá del tema público como tal, es para acreditar el pago correspondiente a una pensión alimenticia, porque eso me va a servir, obviamente, de antecedente para que yo se lo lleve al juzgador y el juzgador diga, en efecto, esta persona está laborando en tal sitio, tiene determinados ingresos y por lo tanto hay que hacer los descuentos correspondientes. Entonces, que está bien, por supuesto, pero va más allá. Nos hemos quedado como una fraccioncita del gran pastel, ¿no? Entonces, en este caso, cuando nosotros como ciudadanos, y nosotros desde la academia, Eric y yo, logramos permear, porque creo que es una labor muy importante que tenemos, y ustedes, de los medios, tan importante, de dar a conocer, que es de una manera muy sencilla a través de la cual la población puede acceder a información pública a la cual tiene derecho, y que con base en esa información puede tomar decisiones. Porque no nada más es que la información esté como repositorio ahí, y ¡ay, qué bueno que está! No, ¿cómo la interpreto y cómo la ejecuto, cómo la materializo y de qué me sirve? En próximos días se está llevando a cabo diversos eventos sobre el derecho a saber. Bueno, el derecho a saber, y luego, ok, ya me enteré. ¿Y qué hago con esa información? ¿De qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Y entonces, de pronto, y la información como tal, o sea, el conocimiento como tal, nos obliga a socializarlo. Y entonces nosotros desde la academia tenemos esa responsabilidad enorme. Bien decía, bueno, de pronto los medios o las opiniones pues muy importantes, reconocidas, en nuestro caso, de pronto la gente es, oye, si lo dijo Mario, oye, habrá que ponerle mucha atención. Oye, si lo dijo Eric, oye, Eric es un estudioso de las ciencias sociales, por algo lo ha de decir. Entonces, el escuchar de pronto esas voces pues autorizadas, llamémosle así, y hacer contrastes, o sea, en distintos medios, de manera tal que nuestra opinión sea informada, que no nos vayamos por una sola línea como tal, y entonces con distintos elementos, ahora sí, emitir una opinión seria, prudente, y no tanto con el estómago, ¿no? Tenemos que estar más informados, un tema educativo, regresamos a un tema educativo y un tema de procesamiento de la información, ¿no? Que eso parece que es fundamental. Creo que la explicación ha sido profunda, ha sido amplia, creo que es aleccionadora, es lo que están diciendo, y pasaríamos ya más como al terreno de los hechos, a la materia, ¿no? En el caso específico de tratar ustedes, no tanto yo, hacer una evaluación de resultados, no sé si tengan información suficiente para hacerla, que tenga ese rango, pero su opinión para mí es muy valiosa. Y sería regresando a con lo que iniciabas, doctora, ¿no? Que es particionar el análisis. Entonces empezaríamos, por supuesto que el tema de temas, porque es muy sensible en la sociedad, que es el de la seguridad. Así es. Creo que es lo que más pesa a este gobierno, ¿no? Es decir, hay algunos aspectos que de hecho ni siquiera se tocan, no están ni siquiera en la agenda de la discusión, pero el tema de la seguridad sí, porque a todos nos atañe. No sé si es injusto poder preguntarte. Lo voy a hacer de una manera más amable, estoy siendo muy cuidadoso porque cuando tengo aquí los académicos tengo que cerrar la boca y no decir babosadas. ¿Cuál es tu opinión sobre el desempeño que ha tenido este gobierno? Además, un gobierno con una oferta política de campaña, o sea, la principal oferta de campaña de este gobierno fue corregir la seguridad, ¿no? Ofreció seguridad, había una promesa concreta, que era hacer del Estado de México la entidad más segura del país. ¿Crees que se ha cumplido? ¿Crees que siquiera se acerca? ¿Crees que hay buenos intentos? Con toda justeza. Yo creo que este es un espacio donde nosotros como académicos es válido, es legal y es legítimo que nos expresemos como va. Y con toda apertura, ¿eh? No estemos de queda bien, porque me parece que si nos vamos a mentir unos a otros... Eso no, un académico, digo, un periodista es común que mienta, pero pues los académicos no, hombre. Nos queda de ver, por supuesto. Mucho. Nos queda de ver, por supuesto. Es más que evidente que no necesitamos o no es suficiente los esfuerzos que se han realizado, que tiene que trabajarse infinitamente más. Que el discurso es maravilloso. Hay que llevarlo a la práctica. ¿Pero dónde está el fallo, doctora? El fallo es estructural. ¿Pero dónde está? Para que la gente lo interprete, porque hacíamos un análisis aquí en la redacción y decimos, bueno, a ver,
Vamos a ver, en términos de recursos materiales, ¿no? Hay voluntad política, me parece que queda claro que la voluntad política es plena, ¿no? Así es. decir, quiero combatir el crimen, quiero corregir el problema. Creo que eso es fundamental. Si hay voluntad política, ¿están de acuerdo ustedes en eso? ¿Sí? Eso se ¿no? advierte. Y bueno, y hay recursos. Nunca como ahora se ha gastado, se ha destinado tanto dinero público De acuerdo. a combate a la delincuencia, ¿no? De acuerdo. Nunca. Yo creo que las políticas públicas que se aplican en el Estado de México son unidimensionales, ¿no? Solo atacan el problema, desde mi perspectiva, desde el ángulo policiaco. Claro. Vamos a empezar, ¿cuáles son las causas que generan tanta violencia o tanta delincuencia? Y no sé si ahí se están atacando, pero eso es mi opinión. ¿Tú qué opinas, doctor? ¿Dónde ves el gran fallo de este gobierno para no lograr los resultados que ofreció y que yo, como gente de buena voluntad, supongo que también desean? No, yo supongo que el más interesado en dar buenos resultados debe ser el gobernador. Hay una palabra que ha sido tan expresada en todas partes y es el tema de corrupción. ¿Crees que ese sea la...? En una parte, porque es un multifactorial, por supuesto. Una parte es el tema de corrupción, por supuesto. Otra, me atrevería a decir que, otra vez, el discurso es una cosa y la realidad es otra. Pareciera ser que todo lo que está plasmado en documentos escritos y las buenas intenciones que me parecen fabulosas, geniales, genuinas, me parece dignas de aplaudirse, a la hora de que va decantándose esa orden o esa intención en toda la estructura, no permea como tiene que hacerse. O sea, no llega a los niveles. Hay un problema de ejecución. Hay un problema de ejecución, exactamente. Se pierde totalmente. Hace unos días estaba el presidente municipal en una entrevista. Tuvimos un invitado en el TEC de Monterrey, donde él ejecutó una serie de acciones en Medellín después de la época de Pablo Escobar. Entonces nos explicaba cuál fue el éxito de toda la serie de políticas públicas que él implementó en los lugares más recónditos, más pobres, con mayores carencias y tenían problemas severísimos de seguridad. El tema fue la educación. Creo que el instrumento de desarrollo. Y llevar justamente, y decía, las cosas y los proyectos más bonitos hay que llevarlos donde están los pobres. Y entonces de pronto era, ¿pero qué crees? No llegar por donde están los pobres y decir, ay, ¿qué crees? Te voy a poner una biblioteca maravillosa y te voy a poner un espacio donde puedes ejecutar una serie de acciones que te van a hacer crecer a ti y a tu grupo. No, los hacían partícipes, donde tú te sentías parte de y cuidabas el proyecto y colaborabas y entonces por lo tanto lo cuidabas. Entonces generabas ese sentido de identidad. En este momento tú ves un policía y le tienes más miedo que porque el policía llegue a atracarte, a que él sea una persona que venga en tu defensa. Entonces no hay confianza de entrada. Entonces vas con el temor. Y en este caso, el generar una dinámica en ese sentido, donde nuevamente se respete a la autoridad, se respete al policía, que no se tenga ese temor muchas veces fundado, de que vaya a ejecutar una acción contraria sobre las personas o sobre su patrimonio. Ejemplos varios. Pero pues entonces va a ser generacional, ¿o qué? Pues este problema se va a resolver. No, ¿qué opinas? Sí, coincido absolutamente con la doctora, es estructural. El asunto es estructural, claro. Y creo que el gobernador ha comprendido que el asunto no solo se resuelve policialmente. Esto de la mano con lo que se ha tratado también de generar a nivel nacional. El presidente de la República ha sido claro, el asunto no solo se resuelve con más violencia, ¿no? El mal no se combate con el mal, ha dicho, en esta manera muy particular y peculiar que tenía hablando el presidente, pues así ha sido. Que muy eficaz de comunicar, ¿eh? Sí. Porque lo pone a niveles de que la gente lo comprende. Pues, lo comprende. Sí. Y entonces, en esta lógica, creo yo que han entendido que se tiene que atacar el problema de raíz y que hay que recomponer el tejido social. Sí educación, sí acceso a oportunidades de recreación, dignificación de espacios públicos, recuperación del espacio público y evidentemente el tema de la corrupción que desde hace algunos años ha sido considerado
como uno de los problemas más importantes a los que nos enfrentamos los mexicanos. Por lo menos, volvemos al tema de las percepciones, es así como lo ve la ciudadanía. La ciudadanía hace un año le compró al presidente de la República el discurso de combatir a la corrupción y de que ese era el principal problema de este país. Y así lo creía. Cuando se le preguntaba al posible votante, ¿vas a votar por fulano tal? Sí. ¿Por qué? Porque el principal problema es la corrupción. Y sí, la corrupción te degenera en múltiples factores y problemas posteriores. Pero entonces el asunto de la violencia es estructural. Y creo yo que también es muy importante dignificar el trabajo de los policías, dignificar sus salarios, propiciarles mejores condiciones de desarrollo laboral, de desarrollo personal. En fin, es un tema muy complejo que evidentemente no se puede resolver nada más sacando más patrullas a la calle o sacando más policías a la calle, ¿no? Es un asunto que hay que atender desde la raíz del mismo problema. Fue entonces un error, porque la idea es que evaluemos al mazo, ¿no? Sí. Entonces, ¿fue un error? ¿Creen ustedes que fue un error que haya usado este tema tan sensible como una oferta de campaña? O sea, como una propuesta para tener votos, sabiendo que el problema era, y que hoy se le revierte, que parecería que hoy se le revierte, ¿no? Es decir, la gente es lo que le reclama, ¿no? Porque creo que muy pocos, salvo aquellos que son malintencionados, podrían atribuirle a él estas condiciones. Es decir, atribuirle a una persona de que la inseguridad es tan mala por su culpa, creo que eso es mala leche. Y aparte injusto, ¿no? Uno es mala leche, es totalmente, es una cuestión insostenible. Pero el reclamo entonces, porque yo les digo, tengo acceso a mucha información, hasta en la opinión política, hasta en la opinión de las élites políticas, es moderada la opinión con todas las deficiencias, no deficiencias que pueden tener. Es moderada, sí, un gobierno que en términos generales hay gobernabilidad, digamos, el Estado en términos generales, independientemente del problema de la inseguridad, pues está en paz, no hay gobernabilidad, o sea, no está roto los principios elementales, los gobiernos están funcionando, la gente está saliendo a trabajar, hay una relativa paz, por supuesto, porque es una paz relativa por el tema de la inseguridad. Entonces creo que está bien, creo que hay llegando inversiones, no las inversiones suficientes, y creo que también asociadas al tema de la inseguridad, ¿no? Tiene un altísimo costo económico. Y al tema de la corrupción, por supuesto. Y al tema de la corrupción, creo que no ha sido una gran bandera de este gobierno, pero hay que decirlo, la verdad que si comparáramos con otros gobiernos anteriores, pues creo que sí hay una enorme... Aunque no ha sido como una especie de campaña, si dices, si comparamos estos con los anteriores, no, pues están decentes, están tranquilos, hay que decirlo, yo lo he dicho públicamente, es mi opinión, de que el problema de corrupción tan grave que ha padecido a lo largo de la historia el Estado de México, con Del Mazo, no sé si por voluntad o porque no a manera, se redujo sustantivamente, de verdad, esas historias que no era necesario uno ser un gran investigador, sí, porque eran ostensibles, ¿no? Tú decías, se están robando todo. Creo que ese tema está. Y creo que la calificación que le da la gente tiene que ver con esto, ¿no? Con la seguridad. Porque, no sé, se los pregunto a ustedes que son unos estudiosos, el error grave, bueno, pareciera que entonces también un error de comunicación, ¿no? Que no se está haciendo un proceso de comunicar con claridad a la gente lo que sucede, lo que decías en un principio, pero también de haber hecho un compromiso, pues que o era mentira, obviamente, porque era incumplible. Yo me atrevería a decir que las expectativas son la madre de las frustraciones. O sea, entre más grande la expectativa... Y por cuando las usas como una bandera política. No, bueno, por supuesto, porque obviamente las personas se generan un escenario macro, y donde voy a ver resultados ya, ipso facto. La realidad es que no es así. Y es un problema que tenemos de toda la vida, que ahora nos hemos dado cuenta que la delincuencia organizada sí está organizada, y muy bien organizada, y que le gana a la organización pública como tal, bueno, es más que evidente. Entonces, ¿qué hacer? Pues es un trabajo profundo, y yo me atrevería a decir que habrá que hacer una revisión otra vez estructural, desde las bases, y que las personas que en efecto estén ahí, o sea, tienen muchos sistemas, Eric lo sabe,
considerar si esas personas son viables para estar ahí o no. Que Roles de confianza. iba a hablar del tema de las capacidades, porque nos quedamos en el tema de las voluntades. Claro. Sí, bueno, sí voluntad, pero si esa voluntad no va acompañada de Claro. capacidad, Capacidades, actitudes, valores, todo claro. eso. va Sí, en la parte armonía. deontológica también, ¿no? Claro. Es decir, de nada sirve que sea muy brillante, que sea muy capaz y es un malandrín, Así es. ¿no? Que eso también tiene que ver. ¿Qué opinas, Eric? Sí, absolutamente de acuerdo en eso. Creo que hay que revisar los perfiles, no de los cargos de elección popular, eso lo decía hace un momento, queda absolutamente claro que cualquiera puede llegar, pero sí en aquellas posiciones que son fundamentales, que tocan temas o asuntos sensibles. Y que son de carácter técnico. Claro. Y que son Claro. de carácter técnico, ¿no? La cuestión de pues, de la prevención del delito y todo esto también tendría que tener personas honorables en el pleno sentido del término. ¿Y no se está cumpliendo ahora? ¿Ustedes consideran que no se está cumpliendo? ¿Que no se está llegando a esos estándares? Es muy complicado hacer un juicio Así es. en este momento de eso. Yo lo que siento es que no se han dado los resultados que mínimamente espera la ciudadanía. Señalaba la doctora, las expectativas generan todos los males, todas las frustraciones en todos los ámbitos de la vida, indudablemente. No le roben la esperanza a la gente, no sean malvados. O sea, Yo nada más menciono que en el caso del gobernador del Mazo, siento yo que las expectativas no eran tan altas. Hay que tomar en consideración que llega a la gubernatura con un margen mínimo de victoria. Es decir, la idea de la ciudadanía no creo yo que estuviera tan volcada hacia el hecho de que él pudiera resolver los problemas. Yo siento que en buena medida hay un problema grave de comunicación del gobernador y de presencia del gobernador entre la ciudadanía, y creo yo que esto es algo que también le reclaman mucho al gobernador, incluso en redes sociales, ¿eh? Así es. No lo conocen, ¿dónde está? Hay memes Sí. por todos lados donde aparentemente el gobernador Ausente. está ausente y desaparecido. Creo yo que este es un asunto de percepción en el cual quizá las personas que tendrían que ayudarle a mostrarse y a mostrar lo que está haciendo el gobierno, que indudablemente está trabajando, ¿no? Eso nos queda absolutamente claro, pero la ciudadanía no lo percibe. Entonces yo creo que en algunos puntos y en algunos renglones del ejercicio del gobierno está faltando personas suficientemente capaces y capacitadas para afrontar los retos. Lo señalaba. le falta equipo al gobernador. Siento yo que sí, siento yo. ¿Consideras que le falta equipo? ¿Y cómo desdoblar la comunicación? Porque, por supuesto, nos consta, quienes hemos trabajado en el gobierno, en el servicio público, a quienes nos gusta servir, nos consta el trabajo que se hace. Es las horas que se le invierten a los proyectos. Y de pronto, o sea, la gente no sabe, lo sabrá nuestra familia porque vamos y le contamos. ¿Por qué llegaste tan tarde? Estuvimos haciendo esto, y la emoción, ¿no?, de todo lo que implica cada uno de los proyectos. Pero los demás no lo saben. Entonces, sería conveniente que se desdoblara esa comunicación, hacerla accesible a todo el mundo para que sepa también. De esta forma se legitime el quehacer cotidiano del gobierno. Entonces, si la idea es que vean con buenos ojos la labor, pues creo que por ahí hay un área de oportunidad. Llegaste a un punto que es que creo que para mí es fundamental, ¿no? Porque lo dijo Eric tangencialmente, y tú lo acabas de repetir, ¿no? Que es la cuestión de la legitimidad. O sea, ¿cómo se construye la legitimidad de un gobierno? Si es suficiente el proceso electoral para legitimar ya una autoridad, que pues, No necesariamente. y ahí, porque creo que ahí está el problema. Y el otro, porque me están marcando que tenemos que hacer la primera pausa, y el otro sería, y si nosotros pensando que a lo mejor tienen un problema de comunicación que no desdobla, y si ese es su diseño, y si el diseño fue ese, ¿no?, de mantenerlo así frente a una sociedad política y una sociedad en general convulsionada por todos los escándalos que había, la asociación prácticamente directa que había aquí, ¿no?, pues el último reducto del PRI, el parentesco con el presidente, el presidente pues más impopular y peor calificado que ha tenido la historia reciente de México. No puedes pensar también que es un diseño como para decir, ni le meneen. Sin mantenerlo. Sí, ni le meneen, porque con tantito que le meneen me va a ir peor. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos aquí hablando con dos mentes brillantes.
que nos están ayudando a entender qué es lo que pasa con nuestro gobierno, en un ánimo porque mi afán, creo que el afán de este espacio es eso, es socializar el tema y también ver cómo se pueden construir controles sociales al poder. Y uno de ellos tendría que pasar por la evaluación, claro, por supuesto, ¿no? Así, pues, cómo la gente puede evaluar y construir. Bueno, esta es la primera pausa. Si usted está aquí sentando con nosotros viendo este conversatorio, pues mande su opinión, ¿no? A ver qué opinan del gobierno en concreto, ya no tanto de lo que digan los dos doctores, sino de qué opinan del gobierno de Alfredo del Mazo, ¿no? Si les parece bueno, regular, malo, útil, inútil, si creen o no creen, si tienen esperanzas de que cambie, o si nos vamos a chutar 4 años tristes, porque todavía nos quedan 4 años. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos. La verdad que yo siempre lo he dicho que este conversatorio debería de hacerse en las pausas, porque creo que es donde más se suelta uno y donde más habla. Bueno, antes de irnos al corte, les recuerdo que estamos tratando de construir inteligentemente un proceso para evaluar lo que va de este gobierno. Están con nosotros la doctora Verónica Hernández Alcántara y el doctor Eric Andrade Toledo Villalpando, que son dos gentes distinguidísimas de la academia, dos universitarios brillantes y que la verdad me están dando una vapuleada aquí, me están aleccionando bastante bien, pero lo cual agradezco y me hacía falta. Antes de irnos al corte, se había quedado en 2 preguntas, ¿no? ¿Quieres volver con ellas? ¿Si te acuerdas o no? Me
mejor. ¡Ah, ya se te olvida! No, ya se te olvidaron. La primera era en términos de comunicación, ¿no? Que opinabas, doctora, que tú decías que había ahí un severo problema, tú también coincidías que había un severo problema, y yo, tratando como abogado del diablo, les decía, ¿y por qué no pensar que a lo mejor ese es su diseño de comunicación? Que frente a un contexto tan atribulado, el diseño de su comunicación era mantenerlo agazapado, ¿no? Es decir, que el gobierno funcione por conductismo, es decir, que se abra la oficina, que se haga el oficio, que se activen los programas, pero sin un propósito más allá que la supervivencia. ¿Podría ser válida esa idea? ¿Que por eso pase esto? Porque estábamos hablando que se vea voluntad política, y luego nos quedamos pendientes de que otros requisitos elementales para que las cosas funcionaran, ¿no? Como era la capacidad. Así es. Que sí, bueno, sí hay voluntad política, sí quiero hacer las cosas. Bueno, la segunda pregunta, ¿sé hacer las cosas? La tercera pregunta, ¿puedo hacer las cosas? ¿Qué opinan? ¿Usted, no? ¿No? Sí. Ok. No sé, me cuesta pensar que ese haya sido el diseño. No soy un experto en comunicación política, lo debo decir. No creo que haya sido el diseño. Creo que el gobernador comprendió el momento que le estaba tocando vivir. Llega un año antes de la elección federal, llega ya con el que es actualmente nuestro presidente como puntero, irreversible, ya arrasando además. Arrasando, y yo creo que el gobernador entendió que le iba a tocar vivir un escenario político adverso, totalmente adverso y totalmente diferente al que quizá hubieran vivido cualquier otro gobernador antes en el Estado de México. En esa lógica yo creo que optó por tomar un bajo perfil. No sé si ese haya sido el diseño general de la política de comunicación social del gobierno del Estado. Me cuesta pensarlo. Pero sí coincides que él parecería que optó por el bajo perfil. Sí optó. Entonces sí es un diseño, ¿no? Puede ser. O bien las propias circunstancias lo obligaron lo llevaron a guardar las distancias y evidentemente a no confrontarse con el gobierno. O ambas, ¿no, Eric? También pueden ser ambas. Pueden ser ambas. Yo rescato mucho, ahora creo que es el momento de decirlo, la buena relación que el gobernador ha sabido tejer con el gobierno federal. A mí me parece algo muy inteligente. Con el presidente de la República. Creo que es absolutamente inteligente y creo, a diferencia de lo que están haciendo otros gobernadores con peor calificados, incluso que Alfredo del Mazo, de incluso llamar a salirse del pacto federal totalmente de manera irresponsable, creo yo, y muy poco medido en términos políticos. Creo que nuestro gobernador ha asumido una postura de conciliación y creo que el propio presidente hace unos meses le dio un espaldarazo muy fuerte, ¿no? Claro. Gracias a Alfredo del Mazo es que estamos haciendo caminar este elefante echado que era el gobierno federal, ¿no? Así literal lo dijo el presidente. Creo que hay una buena relación y eso se traduce en que hay presencia del gobierno federal, fluyen recursos y entonces, como lo decías hace un momento, hay gobernabilidad en el Estado pese a todos los problemas y pese a que es el Estado que enfrenta la mayor cantidad de retos en todo el concierto nacional. Doctora. Coincido totalmente con él y quizá al amparo de que el que envanece se desvanece, ¿no? Quizá no quiso tampoco como asumir ese rol de pronto protagónico ante esta realidad que era más que aplastante, ¿no? Presidente de la República ha asumido justamente ese protagonismo, vamos, es legal y es legítimo, su manera de comunicar sumamente elocuente y muy cercana a la gente. Tomemos en consideración, tenemos 54 millones de mexicanos en pobreza extrema. ¿A quién llega esa comunicación? ¿O a quién pretende hacer llegar esa comunicación? Me parece que en este caso, en nuestro estado, en estos casi 18 millones de mexicanos que lo conforman, ¿cuántos de esos mexiquenses estarían o tienen acceso justamente a la comunicación que desdoble el gobierno y que la hagan cercana a ellos? Entonces, la gran mayoría de las personas, pues si no lo ven, y como bien apunta Eric, si en redes sociales se denosta
se critica, se generan incluso algunas imágenes que son lesivas a su persona, y que obviamente con cualquier persona se siente con esa calidad moral, ¿no? De tachar, de decir que las labores no se han hecho como tienen que hacerse según su particular percepción, y entonces por lo tanto demerita absolutamente todo. Y por supuesto, ojalá que no sea justamente esa la estrategia, porque flaco favor le hacen al gobernador, ¿no? Sí, sería como un suicidio, ¿no? Es decir, optar por esa, yo tenía que poner esa pregunta en la mesa para ver ustedes qué opinaban, pero sería un harakiri, ¿no? Es decir, a todos mis problemas, creo que es muy importante. Eric decía una parte fundamental. La otra pregunta que se quedó pendiente antes de irnos al corte era cómo se construye la legitimidad de un gobernador o de un gobierno, ¿no? O sea, qué tiene que hacer para que se vaya construyendo, se vaya legitimando, que es de algo de lo que lo acusan, sobre todo los académicos, los expertos, decir, pues tiene un déficit de legitimidad, ¿no? Yo no coincido en que tenga un déficit de legitimidad, ¿no? O sea, él es un gobernador constitucional legítimamente declarado por todas las de la ley, aunque haya tenido baja votación, se haya ido a litigio la votación, pero agotado el proceso, pues es tan legítimo como cualquiera. Creo que sí, desde mi particular punto de vista, creo que su problema es que no es muy popular, o es antipopular, que es completamente distinto a ser ilegítimo, ¿no? O con un déficit de legitimidad. No sé ustedes qué opinan. Yo me atrevería a citar a Max Weber, no me va a dejar mentir Eric, el que es sí, claro, es el especialista máximo. La voz autorizada. En temas social. En esta mesa, por lo menos. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo legítimo. Así es. Entonces, vamos, cumplió con todos los términos legales que se exigen. Gobernador legal, cumplió con todo. La legitimidad se va construyendo y es el reconocimiento justamente de esa de la forma de gobernar, de que se note su trabajo, porque voy a utilizar términos sumamente coloquiales, pero lo importante no nada más es poner el huevo, sino cacarearlo. ¿Y de qué manera? ¿Ok? De tal forma que obviamente la sociedad, cuando escuche lo que él está transmitiendo, se sienta segura. O sea, si la intención es que nosotros como ciudadanos entendamos que se están haciendo acciones que van enfocadas para que estemos tranquilos, que nos sintamos seguros, que podamos trasladarlos de un lugar a otro sin que de pronto alguien tenga la osadía de detenernos sin una orden escrita de autoridad competente que funde y motive por qué demonios nos está deteniendo. Bueno, entonces, ¿en qué estamos fallando? ¿O en qué está fallando el gobierno? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo mal? Y yo creo que también es un acto de contrición, así como se dice en la iglesia, sí, de hacer una especie de autoevaluación. Porque de pronto cuando solamente se dejan pasar las cosas, todo lo hace usted maravilloso, todo lo hace usted increíble. Aduladoras de siempre. Claro, exactamente, todo usted lo hace increíble, entonces se pierde esa capacidad de autocrítica. Y entonces dejamos que de pronto el ego sea el que gobierne, ¿no? Claro. Y quienes me aplauden, quienes me reconocen, digo que son mis amigos y están muy bien. Y los demás, entonces hagámoslos a un lado porque no saben valorar el gran trabajo que hay detrás, que sin duda debe haber mucho. El asunto es, bueno, ¿cómo? Claro, entonces, ¿legitimarse en los resultados sería? Bueno, en esta lógica existen dos momentos o dos posibilidades de legitimación, ex ante o ex post. O sea, en algunos momentos el propio proceso electoral legitima. Vamos al caso del presidente de la República. Claro. Su legitimidad principal proviene del amplio margen de triunfo, claro, por ser el presidente 30 millones de votos más votado de toda la historia de este país. La legitimidad le viene ahí. Él puede ir perdiendo legitimidad con el paso del gobierno si es que no la mantiene, porque el poder desgasta. A veces la legitimidad no se gana en las urnas. Creo yo que es el caso del gobernador del Mazo. No tiene la legitimidad suficiente a través de las urnas. Sin embargo, la legitimidad puede irse construyendo a través de la toma de decisiones y de la percepción que tiene la ciudadanía. Efectivamente, la legalidad no es per se la garantía de la legitimidad. Y yo voy a otro punto importante acá. El verdadero fundamento del poder político, el verdadero elemento que lo sostiene, es la legitimidad, es decir, el consenso, la aceptación. No es el monopolio legítimo del uso de la fuerza, no es el poder coactivo o la coacción.
o coercitivo, no. Es la legitimidad, es la base de apoyo popular, la base de apoyo social hacia un gobierno. Y yo siento que en esta lógica al gobernador, el gobernador está muy alejado del contacto popular. Efectivamente, una cosa es el carisma, es ser popular. Sí, claro. Que quizá en esa lógica no tengamos un gobernador muy carismático, No, nada. como en su momento fue el gobernador Peña. Quizá no tengamos un gobernador muy carismático, pero creo yo que aquí hay otra vez un problema de cómo se está construyendo el contacto con la ciudadanía. Algunos teóricos le han referido a esto como el atrio del poder, es decir, que el atrio del poder, así como en las iglesias, pues es lo que aleja al templo de la calle, de la iglesia. En la medida en la que el atrio sea más amplio, más grande, pues menos contacto tiene el gobernante con la ciudadanía. Y ahí, poniendo en perspectiva y en contraposición, en paralelo a los dos personajes de los que hemos estado hablando, el gobernador y el presidente, el presidente rompe ese atrio. Y el presidente todos los días, todos los días. Próximo. Y eso genera confianza, credibilidad, cercanía con la ciudadanía. Siento yo que esto es algo que no ayuda al gobernador a hacerse más cercano y más visible ante la ciudadanía. Y esto está mermando un poco la construcción de su legitimidad. Pese a eso, no es un gobernador tan mal evaluado, comparativamente hablando con otros gobernadores y con otros titulares de poderes locales en este país, ¿no? Sin embargo, a pesar de esta percepción, sin embargo, creo yo que le hace falta ese contacto, esa cercanía, para poderse convertir en un gobernador más aceptado, más creíble de cara al electorado, bueno, a la ciudadanía en este caso. Yo tomo en perspectiva la reciente ceremonia del grito de independencia. Tuve la oportunidad de estar con mis hijos ahí en la Plaza de los Mártires, aquí en Toluca. Se sentía muy frío. Había distancia. Había distancia y la ciudadanía no gritaba ni los vivas. Vaya, no cantaba ni el himno nacional. Mis hijos me dijeron, papá, ¿por qué no cantan? ¿No? En su idea muy sencilla de ver las cosas, pues en la escuela lo cantamos porque aquí la gente no lo canta. Y lo comparamos con el grito de López Obrador, Zócalo capitalino, y vemos el fervor popular y vemos la cercanía y la empatía que hay entre gobierno y sociedad. Ahí se ve, ahí se puede medir. Siento yo que el gobernador está muy alejado del sentir popular de la propia ciudadanía, ¿no? De la gente común y corriente. Origen es destino. Puede ser. ¿No? Muchas dificultades para poder instalarse en el poder, ¿no? Ahí sí con un déficit, como bien se establecía, y que no se ha podido por estrategia, por incapacidad, porque no tiene equipo, porque los gobiernos no son cuestión de un hombre solo, ¿no? Que también habría que entenderlo, ¿no? La gente sigue procesando de que todo es una sola persona y que esa persona tendría que resolver, y creo que tampoco se ha tenido un afán claro por construirlo, ¿no? Insisto, porque a lo mejor tal vez está pues agazapado, ¿no? Es decir, si me muevo me va a ir peor. Aquí por lo menos floto, y ahí pasaríamos a un segundo que entra en tu ramo especialísimo como doctora en Derecho, ¿no? Que es con estos 2 años, pues se llega a esta etapa constitucional de que ya el gobernador, en caso de que pidiera licencia, se separara del cargo, pues ya no se tendría que convocar a unas elecciones extraordinarias, lo cual es una complicación de carácter político, ¿no? Sobre todo para los partidos, los que los mantienen. Entonces, hoy pudiese ser que el gobernador, que ese es el tema que está en el ánimo de la sociedad política, lo van a quitar, no lo van a quitar, se va a ir, no se va a ir, porque parecería que se debilita su posición, ¿no? Frente a la ausencia de legitimidad, frente a la ausencia de base, ¿no? Que si lo mueven nadie lo va a salir a defender, supongo que es el cálculo. Es decir, no habrá grandes hordas o grandes masas que salgan a defenderlo si se embate contra él.
Y es porque ya a partir de lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, después de los 2 años, en caso de ausencia definitiva del gobernador, pues la legislatura designa un sustituto. Entonces esto ya modifica todo el proceso político, ¿no? Ya lo centra en un grupo, y más si se piensa que el poder legislativo es controlado por Morena, por un partido ajeno al del que llevó al gobernador. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Son escenarios posibles? ¿Hay condiciones reales de que esto suceda? Por supuesto, son previsibles, ¿no? Claro. Bien, me parece que no sucederá ese escenario. Siempre se especula. Siempre. A todos se los cafetean, ¿eh? Sí. A todos. Siempre se especula. Me parece que no es el caso del Estado de México. Ojalá, así como se ha llamado Pepe Grillo, ¿no? Ojalá que el gobernador escuche otras voces, que se atreva a autocuestionarse qué es lo que está pasando y haga una ponderación. En derecho nosotros eso que han dicho me parece de verdad fundamental, porque creo que ni siquiera está en la discusión, y creo que llegaron ustedes con mucha sabiduría a donde está la esencia del problema, ¿no? Es decir, pues tienes que cambiar, simplemente no tienes que modificar. Sí. Hay un autor que me parece fenomenal, que es Robert Alexi, y habla él de una teoría de ponderación de derechos. Entonces, en esa ponderación no es que un derecho valga más o un derecho valga menos, no, es a ver dónde estamos situados y cuál es el orden, y sigamos el orden. Y de lo que está sucediendo, ¿a qué le vamos a atribuir prioridad? Entonces, hay situaciones que obviamente van a requerir un estudio mayor, profundo, etcétera, pero acciones tienen que ir de la mano, o sea, y ejecutar las mismas y obviamente medir. No podemos medir aquello que sin resultados. O sea, hay que, una vez que se mide, hay que tomar decisiones. Y a veces las decisiones que se toman no son las más populares. Y las decisiones duelen, porque el decidir o elegir implica discriminar. Es decir, elegimos una cosa, sí, entonces, desechamos otra. Y desechamos otra. Entonces, a veces la decisión más inteligente no es precisamente la más popular. Entonces, si tienen que tomar decisiones de fondo, pues habrá que hacerlo, y con gallardía y con valentía, con todo lo que esto trae aparejado. Pero, bueno, yo lo digo yo, no lo dicen ustedes, siendo un gobernador débil, ¿no? Eso parece que es claro, ¿no? Es un gobernador débil, ¿no? Si tiene un déficit de legitimidad y no la puede construir, pues obviamente es un gobernador débil, no es un gobernador. Y si a eso todavía ni siquiera es carismático, ¿no? O sea, lo vuelve más débil. Que eso no quiere decir, que era lo que les preguntaba en el corte, ¿ustedes creen que es capaz? Sí. ¿No? Pues ahí coincidíamos los tres de que por cómo fue educado, por cómo fue formado, pues un hombre bien educado, ¿no? Es un hombre bien formado, es un hombre que pues con un linaje que dice, pues tiene cuántos gobernadores en la familia, es un hombre que sabe de estos temas del poder. ¿Qué tiene que hacer? Ya me dijiste que cambie, ¿no? Bueno, que tendría que cambiar. Ya Eric ya se atrevió a 2 cosas muy concretas, ¿no? Tendría que rodearse de unos colaboradores de mayor talla, o si no de mayor talla, pues por lo menos más eficaces, o más lúcidos, que sepan leer más claramente las necesidades del Estado, porque ya entendimos también, y gracias a sus conocimientos, que no es de que él lo va a resolver todo, ¿no? Tiene que allegarse de un equipo, más un Estado, pues que es en muchos casos más grande que un país, ¿no? Claro. O sea, es una... Por lo tanto, ese es el tema estructural que pasaremos. ¿Qué sigue? Porque si no va a ser frustrante, no solo para el gobernador y su equipo, que mi opinión, la mía, es que es un hombre bien intencionado. Coincido. ¿No? Que quiere hacer las cosas, que tiene deseo de hacer las cosas, porque hasta en ello le va la carrera política, ¿no? Claro. En ella le va el futuro, o sea, no podría echarlo a perder. Pero en los hechos, si no hay cambios, si no esto, ¿y cómo será el procesamiento de esos cambios? Porque, pues no sé, como que sería, pues que alguien vaya y que le diga que tenga que cambiar, ¿no? ¿No tendrían que ser, por ejemplo, como una palanca del cambio el propio poder legislativo? Sí, por eso existe el legislativo y por eso ¿no? existe Desde ahí tendría que venir, ¿no? Porque también es corresponsable, que eso habría que entender, que en esta ausencia de resultados
no es solo del gobernador, sino, bueno, ¿y el Poder Legislativo dónde está? ¿Y el Poder ¿Y Judicial el dónde Poder está? Judicial dónde está? ¿Y ¿no? dónde están los constitucionales autónomos? Claro, ¿y dónde están los gobiernos municipales Así también, es, no? así es. Porque creo que es demasiado injusto, de Así verdad es. lo digo, es demasiado injusto. Y además es muy simplista, ¿no? Y creo que para la causa política, el interés político sirve, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como ciudadano no sirve de nada. O sea, ¿a quién convendría, en el supuesto que hagamos, de que quitaran y pusieran otro gobernador? ¿No? Pues, a los ciudadanos no nos dejaría con el mismo problema, ¿no? Claro. Porque no sería como que quito este, pongo el otro y todo se resuelve. Así es. Pero, El problema es a quién pones. Así es. exacto. Y cómo construye ese que llega su legitimidad también, su Claro. aceptación. Yo también coincido en que ese escenario ronda más en la rumorología. Sí, en el la- chismerío. y en la política Radio ficción, pasillo. ¿no? Sí, en el chismerío. Realmente sí es un gobernador débil, lo hemos Sí. referido. Eso no significa que no sea capaz, también coincidimos en que es capaz. Sin embargo, no vive, desde mi punto de vista, una situación en el Estado de México tan dramática como otras entidades sí lo viven. Entendamos Guanajuato, Tamaulipas. No, hay cada espécimen que está sobre Tamaulipas ahorita, digo. No, bueno. Esas son situaciones en las que incluso ahora mismo se va a empezar a discutir desaparición de poderes. Así es. El Estado de México no está en No. esa lógica, por tanto no veo yo tampoco viable, ni es deseable que el gobernador dimita en el futuro próximo. ¿Cómo poder hacer entender a la gente, o cómo se tendría que construir esa percepción, de que el gobierno es una fuerza positiva? Porque creo que se ha instalado en el ánimo, en las mentes de las personas, de que el gobierno per se, o de origen mismo, es una fuerza negativa, que es su enemiga, que solo se sientan para robarse el dinero, Eso es. que hacen las cosas mal. ¿Qué tendría que hacerse para cambiar ese tipo de energía, ¿no? Ese tipo de posiciones? De decir, bueno, de pensar de que tu gobierno es tu adversario, o tu gobierno es el tirano, o tu gobierno es el malo. ¿A cómo le tendría que pedir y procesar a mi gobierno que funcione? Y pensar que es una fuerza positiva y que de ello depende estos niveles ya de bienestar, de felicidad, porque están asociados directamente. Cuando la gente vea resultados, cuando la gente vea que no hay impunidad. Pero ¿cómo tendría que vincularse a lo que me refiero? O sea, ¿cómo tendría que exigirle a este gobernador o a este gobierno que dé resultados? Porque yo creo que está roto. Desde mi particular punto de vista no hay mecanismos de acercamiento con la ciudad. Tú por una parte decías, pues el gobernador está ausente. Sí, ¿no? ¿cómo van y- ¿Cómo le van a decir? cómo van y le tocan O sea, la sí, palacio? ¿cómo le van a decir? El poder legislativo está en manos de otro partido que están bien intencionados, pero tienen otros intereses también. Pero qué bueno, ¿a qué voy? ¿Cómo se Había un procesaría autor- eso? Hay un autor Montesquieu que hablaba justamente del equilibrio de poderes. Así es. O sea, nosotros hemos crecido con un presidencialismo donde consideramos, a ver, es el presidente de la República y los demás poderes están desdibujados. No, a ver, ni son poderes ni están desdibujados. El poder es único e indivisible. Lo que se divide es la función, función ejecutiva, legislativa, Sí, judicial. claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría que buscarse? Que haya un equilibrio, que haya un sistema de pesos sin contrapesos, Sí. de tal manera que es lo que estamos viendo. Así es. No puede tomar decisiones libremente como antaño se ejecutaba. No le importaba qué decía el legislativo, menos el Poder Judicial totalmente desdibujado. Entonces, quizá el mandar señales más claras, ¿no? El que lo vean reflejado, decía Eric, oye, si lo veo reflejado en mi bolsillo, si lo veo reflejado en seguridad, si veo reflejado que mis impuestos en efecto se destinan para que todos esos baches tan bellos que tenemos en nuestra ciudad, que no son baches, son cavernas, yo veo que están cubiertos, que pago con gusto. Resultados. Sí, que pago con Resultados. gusto mi tenencia, porque estoy segura que la tenencia que estoy pagando, oye, sirve Hay una justamente- contraprestación. Hay una contraprestación. Entonces, lo hago con gusto, porque veo que obviamente... ¿Pero qué falta para hacer eso? Es que de verdad creo que son cosas como elementales, ¿no? Sí, Como sí, que sí. son cosas como elementales que tendrían que darse. ¿Pero por qué no se dan? O sea, ¿qué falta? Yo creo que ya lo apuntalaba la doctora. El asunto es combatir la corrupción, combatir la impunidad, que la ciudadanía vea que en realidad no se está robando el dinero, que sus impuestos están llegando a donde tienen que llegar, que no se pierden por ahí, pero también a la construcción de canales de vinculación con la ciudadanía, con las organizaciones de la sociedad civil, con las instituciones educativas. Ahí estamos las universidades públicas y privadas puestas para colaborar con todas las instancias para poder retribuir nosotros hacia la sociedad
lo que la sociedad nos ha dado. A veces estamos paradas en el día a día de la función cotidiana de la docencia cuando hay capacidad. Entonces estamos hablando de la necesidad prioritaria del gobierno de vincularse con todos los sectores, los periodistas también, los medios de comunicación, para entre todos amalgamar un equipo, un gran equipo. Indudablemente, el asunto, la tarea, la responsabilidad no es absoluta del gobierno, y menos de un gobernador, ¿no? Hay otros actores políticos involucrados, pero también está la ciudadanía, y también están todas las demás instancias que formamos parte del Estado. Entonces creo yo que hace falta construir un gran equipo. ¿Hay una ausencia de causa común todavía? ¿Así lo podríamos decir? Yo creo que hay objetivos comunes, ¿no? Y el objetivo por excelencia de la política, decía Aristóteles, es la felicidad colectiva. Y yo creo que eso es algo que nos está haciendo falta también de encauzar. ¿Cómo construir la felicidad colectiva? Indudablemente a través del trabajo sinérgico de todos. Siento que no todos estamos jalando para el mismo lado. Eso está bien. Me encantó. Y conciencia. Que haya armonía entre lo que se piensa, dice y hace. ¿Difícil? Sí. Sin embargo, es un trabajo de todos los días, es una elección. Y coincido totalmente con Eric, suena como hasta como muy filosófico, y incluso hasta utópico, la felicidad. Pero que finalmente, pues para eso estamos aquí. Claro. ¿No? Tendría que ser como el objetivo fundamental. O sea, cómo elegir todos los días ser felices, haciendo lo que nos gusta, y desde el lugar donde estemos, hacer lo que nos toca. Y hacer lo que nos toca, donde nos demos cuenta, o percibamos como sociedad, oye, ¿qué crees? El que la hizo la pagó. Y no que nos percatemos, oye, mira, cuánto se robó y no hubo consecuencias, porque es amigo del tío, del primo, del sobrino, etcétera. Sí, mil historias. Eso ¿No? Tendríamos que ser pacientes, pero no pasivos, entonces. Correcto. Así es. ¿No? Así es. Eliminar la esperanza, porque la esperanza involucra pasividad, y la esperanza tiene que ver con asuntos en los que no depende de nosotros, y asumir más bien la voluntad y la decisión de actuar, ¿no? Hacer equipo conjunto, pero además de exigir que el que la haga la pague, nosotros tampoco hacerla. Es un Claro, es. claro. La corrupción no solamente viene de arriba, la propiciamos también desde abajo. Así es. Los políticos no caen del cielo, salen de la sociedad, y entonces, si el político es corrupto, es porque en la sociedad hay corrupción. Proviene, claro. Entonces creo que ahí está la clave. Volvemos a lo mismo, educación. Educación. Bueno, están diciendo que nos tenemos que despedir, pero la verdad es que apenas estaba empezando a calentar el motor, así como que hay tantas cosas. Primero, bueno, antes de despedirnos, quiero agradecerles. Creo que, al menos para mí, ha sido una charla bien ilustrativa, ¿eh? O sea, que ponen cosas en la perspectiva de las que normalmente uno a veces ni siquiera piensa, ¿no? Los propios periodistas, que somos bastante superficiales en una enorme mayoría. Pero antes de que nos vayamos, les voy a robar ahí unos minutos, porque hay cosas que son muy prácticas que quiero preguntar, sobre todo de usos y costumbres, ¿no? ¿Qué opinan de este boato que todavía se sigue haciendo, toda esta liturgia de, como tú bien lo dices al principio, doctora, ¿no? De culto a la personalidad, de la figura, como fue el informe de hoy, ¿no? Que me parece impresionante. La verdad es que impresionante, con una enorme incapacidad al cambio. Es decir, bueno, llevar a todas las élites, que me parece bien, ¿no? Que también habría que decirlo, tampoco se diferencia mucho del presidencial pasado, ¿eh? O sea, es muy, muy semejante a lo que se hizo. Pero, ¿qué sentido tienen este tipo de ceremonias? Si ustedes les ven algún sentido, de la simbología, no sé, de reunir ahí como a la élite en el palacio, que lleguen en una clase social agraviada, ¿no? Y que lleguen todos con guaruras, coches, blindados, se bajen a acceso exclusivo, y que todos lleguen a aplaudir, ¿no? Con una capacidad crítica y reflexiva, creo que pobre, porque además no se puede hacer mucho el balance, y que realmente el análisis o la rendición de cuentas, que es el informe, pues no se hace, ¿no? Porque se mandan así como los documentos, y ahí escóndalos, y ya el informe ya pasó. Ya el informe ya pasó. ¿Qué opinan de eso? Bueno, solamente es el mensaje como tal, ¿no? Me parece, salvo la mejor opinión, Erika, obviamente,
Yo creo que nos hemos seguido estacionando en otra época, seguimos estacionados en otra época. Las cosas y la sociedad y las circunstancias y todo ha cambiado y pareciera ser que nos resistimos. Digo el nos. ¿Nosotros o...? Digo el nos por solidaridad. No, que solidaria saliste, doctora. O por cortesía, por llamarlo de alguna manera, por cortesía. Pero a mí sí me parece poco adecuado. Sí, que tendría que cambiar, ¿no? Tendría que articularse, además. O sea, más cercano, más cálido, más sencillo. ¿A quién tiene que dirigirse? La gente, ¿no? Que reúne a sí, sus claro. amigos, también forma parte de la cercanos, sociedad, también, o sea. Qué maravilla, qué bueno, qué bueno. Sin embargo, en este momento que estamos viviendo y que a la sociedad le parece insultante, ¿no? O sea, esos vehículos pues, tan ostentosos, donde las situaciones de privilegio, ¿no? Donde los pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. El elevador social no funciona para ellos, no funciona para uno. Exactamente, y donde obviamente esos recursos son nuestros. Porque el Estado no tiene dinero, el dinero es nuestro, de nosotros como contribuyentes. Claro. Entonces, de pronto o sea, ¿sí será necesario tal nivel? Pero además que abona, ¿no? ¿En la construcción de qué? O sea, ¿como para qué? Exacto, es lo que digo, como para qué. O sea, ¿en qué abona eso? Digamos, si hay algún beneficio, bueno, háganlo. Pero sí, yo vengo viendo eso desde hace 30 años. Y es una resistencia, ¿no? Sí, no, o porque no saben, dicen que nadie aspira a lo que no conoce, ¿no? Entonces, no sé si no conozcan otra realidad, no se pueden articular de otra manera. Yo creo que, aquí en el Estado de México, los gobernadores con su estilo muy personal de gobernar han buscado mecanismos distintos para informar, ¿no? Había informes en sets de televisión, sí, como talk shows, ¿no? Cada quien lo ha intentado de manera particular. Sin embargo, creo que se pierde la esencia del informe. Y la esencia del informe en un contexto absolutamente republicano es que el titular del Ejecutivo, titular de la Administración Pública, vaya de cara a la representación popular, que son los diputados, el Congreso local o federal en su caso, a presentar el estado que guarda la administración y a escuchar las reflexiones que hagan los diputados. Eso abona más a la construcción de una auténtica rendición de cuentas que este tipo de eventos en los que además de manera muy desafortunada solamente vemos élites, ¿no? Creo yo que esta idea de que el titular del Ejecutivo vaya a la sede del Congreso se ha perdido desafortunadamente tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y siento yo que es algo que tenemos que recuperar, que es absolutamente deseable en un contexto sobrio, en un contexto republicano. Y si estamos hablando a nivel federal y se ha comprado el discurso de la austeridad republicana también tiene que ver con esta cercanía con los auténticos representantes populares. Aunado que el que expone, se expone. Y entonces asumir la responsabilidad de ello, que no va a encontrar aplaudidores en todas partes, que va a haber personas que ya sea de manera directa le digan que no están de acuerdo con sus resultados, o habrá quien de una manera muy mesurada diga, no estoy de acuerdo y propongo esto. Porque quizás a lo mejor en la comodidad donde estamos sentados decimos, yo haría X, Y, Z, W. Sí, donde nosotros no estamos inmersos directamente en la toma de decisiones como tal. Pero, bueno, en un ejercicio de empatía, ¿no? Pues habrá que escuchar justamente y ser respetuosos de lo que le dijeron. Yo sí coincido con Eric, tendría que hacerse así. Sí, preocupándonos más por construir que por destruir, ¿no? Así es. Que creo que a veces hay un gran afán de destruir y, claro. y somos a veces como Sísifo, ¿no? O sea, estamos cargando la piedrota, ya estamos hasta arriba y luego ya no sabes, tírala otra vez. Sí, otra vez. Y estamos eternamente en la misma y parece que estamos dando vueltas en círculos, ¿no? Y decir, bueno, pues, si hace 20 años estábamos parados aquí, ¿no? Justo en el mismo lugar y no, pero porque creo que no hay reflexión, creo que hay una ausencia de reflexión, creo que la cosa pública se le dejó solamente a los políticos, entonces se la apropiaron, ¿no? Se la quedaron. Los partidos le han robado el espacio público al ciudadano. Claro.
Y que este ejercicio, a final de cuentas, para terminar, pues ese es un pequeño ejercicio para hacer eso, para volver a devolver como un tema que tendría que ser de dominio público, de interés público, hablar de estas cosas que muchos dicen que son aburridas y que yo creo que son, para mí, bastante interesantes. ¿Tenemos derecho a disentir? Claro, y podemos pensar diferente. Bueno, Sí. una última reflexión, doctora, para que nos despidamos. Sí, que yo seguiré insistiendo que el tema de educación es vital y que desde donde estemos, desde la trinchera en la cual ejecutemos las acciones que nos han encomendado, logremos permear en nuestros estudiantes, nuestros alumnos, alumnas, que las cosas pueden ser diferentes en la medida en la cual nosotros le apostemos con conciencia, con una intención genuina de edificar, más allá de denostar, sino todo. ¿Qué puedo hacer yo desde donde estoy para que esto que veo que ya está afuera, que no me parece adecuado, sea diferente? Ok. Yo me quedaría con eso. Eric. Coincido, y además plantearía que hace falta, como lo decía hace un momento, la voluntad de todos los actores involucrados de jalar hacia el mismo lado, sin buscar el beneficio, el lucro político inmediato. Creo que este tipo de ejercicios deben ayudarnos a construir un proyecto conjunto, visualizando aquellos elementos que son prioritarios y diseñando entre todos las acciones que van a tender a resolverlos. Esto es un trabajo en equipo, escuela, familia, gobiernos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, actores políticos diversos, iglesias incluso. Claro. Es un trabajo conjunto de todos los actores de la sociedad. Creo que eso es lo que nos falta, tener un proyecto común. Claro. Y bueno, yo diría que la simplificación esta que en muchos caemos, a veces en una falsa postura de que la gente lo entienda. Es decir, no, está reprobado, está aprobado. Bueno, creo que si está reprobado deberíamos de preocuparnos porque pues nos va muy mal a todos. Claro. Y que ojalá construyamos para que todos... Yo quisiera comprometerlos a que en unos cuantos días o unas cuantas semanas acompañaran, se sentaran otra vez en esta mesa, porque creo que hay un tema también de interés público que ha tenido muy poca difusión y que sé que tú lo dominas y lo sabes, y creo que tú también tienes una opinión que es muy valiosa, que será el proceso de cambio. O sea, ya vimos el proceso de cambio en el Poder Ejecutivo, ¿no? Con todas estas asegúnes que tiene, el proceso de cambio en el Poder Legislativo y en los gobiernos municipales, y nos falta el tercer poder, ¿no? El Poder Legislativo, que está ya en un proceso de cambio, ¿no? Entonces, ver cómo tendría que modificarse o modernizarse este poder, que es el más opaco de los tres, ¿no? Es el más opaco, es el que menos la gente sabe, ¿no? Que la verdad es que están ahí metidos en una caverna, pues que la gente no sabe. No sé si así tendría que ser, que así tendría que funcionar, y a ese poder no llevarle luz. Yo creo que no, que se le tendría que llevar luz y que la gente tendría que enterarse en cuáles son sus procesos de articulación y cuáles son sus procesos hasta de nombrar. Ahora estamos a punto de que nombren al presidente del Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura, ¿no? Con cosas novedosas, ¿no? Que ya, por ejemplo, ya hay un magistrado que ya está haciendo campaña abierta, ¿no? Que eso para mí me parece... ¿Se había visto? Jamás, me parece un buen síntoma, ¿no? Es decir, no sé si desde la academia, de la técnica, eso puede aportar algo, si tendría que ser un proceso casi electoral abierto, no sé. Hay otras experiencias, pero que ustedes la verdad que son los expertos. ¿Les parecería, nos acompañarían a hablarlo, no sé, en un par de semanas? Con gusto. No, yo los invitaría. La verdad que para mí ha sido un gran conversatorio, les he aprendido mucho, me gustó, creo que pacientes y no pasivos, ¿no? Y que esto mejore. Nos vemos el próximo jueves, tenemos conversatorio el jueves, viene a la mesa la presidenta municipal de Naucalpan, ¿no? Patricia Durán. Viene aquí a estar con nosotros, vamos a tener ahí un ajuste de tiempo, ¿no? Porque, bueno, se entiende, la verdad, que trasladarse ya de allá a acá y asistir, se le reconoce y nos pide ahí que hagamos un ajuste de que empecemos a las 6 en lugar de las 7, vamos a estar el jueves aquí a las 6 de la tarde, Fanny, ¿está bien? ¿Sí o no? Sí, es jueves 6 de la tarde con la alcaldesa de Naucalpan, porque hay muchas cosas que decir también de por allá. Muchas gracias, nos vemos, gracias a ambos, gracias. Nos vemos el pasado mañana.